Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Juan Cruz Olmeda. El doctor Juan Cruz Olmeda, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, analiza las elecciones presidenciales en Guatemala y Ecuador. Hoy domingo, la ciudadanía de dos países latinoamericanos concurre a las urnas para definir quiénes gobernarán durante los próximos años. En el caso de Guatemala, tiene lugar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales para establecer quién sucederá al actual presidente Alejandro Yamatei. En el caso de Ecuador, se definirá quién asumirá la presidencia para culminar el periodo de Guillermo Lasso, que hace algunos meses activó la cláusula de la muerte cruzada que disolvió la Asamblea, estableció la renuncia anticipada del presidente. En ambos países, las campañas electorales previas a los comicios han sido convulsas y no es posible descartar nuevos acontecimientos negativos. En Guatemala, la contienda enfrenta a la ex primera dama Sandra Torres y al ascendente Bernardo Arévalo. Ambos llegaron a dicha instancia luego de una primera vuelta en la que el voto se fragmentó y quien obtuvo mayor cantidad de sufragios, Torres, solo alcanzó algo más del 15%. De hecho, Arévalo fue la gran sorpresa de dicha instancia, ya que las encuestas no le daban mayores chances y logró colarse al balotaje con poco más del 12%. El desencanto de la población quedó en evidencia por el hecho de que ninguno de los candidatos logró superar al voto nulo, que se ubicó por encima del 17%. El panorama, sin embargo, parece haber cambiado en estos meses. Mientras que Torres aparecía como favorita antes de la primera vuelta, Arévalo ha logrado consolidarse y se vislumbra ahora como quien tiene mayores chances de quedarse con la victoria. Esto ha sido resultado de un discurso que propone un cambio en la vida del país, haciendo eje en el combate a la corrupción y en la preservación de las instituciones democráticas. Luego de años en los que las élites políticas guatemaltecas han estado inmersas en numerosos escándalos y desde la presidencia se ha avanzado por diversos medios para limitar el rol de la oposición y silenciar a las voces críticas. El accionar del propio gobierno ha servido para darle mayor credibilidad al discurso de Arévalo, ya que por diversas vías se buscó desde el Ejecutivo, primero, promover impugnaciones para que no alcanzase la cantidad de votos necesarios para llegar a la segunda vuelta. Luego, una vez que ya se habían certificado el resultado, se intentó con acciones judiciales quitarle el registro de su partido político, Semilla, alegando diversas irregularidades. Torres, por su lado, es alguien conocida por la población desde sus tiempos como primera dama del expresidente Álvaro Colón. Desde dicha posición, promovió el desarrollo de programas sociales que le sirvieron para consolidar un amplio apoyo que aún conserva en los sectores más vulnerables. Su discurso y sus posiciones políticas, sin embargo, se han corrido hacia la derecha y hoy aparece cercana al oficialismo de Yamatei. Por ejemplo, su plataforma propone una política de mano dura para combatir al crimen organizado, con las Fuerzas Armadas jugando un papel central que se inspira en el accionar del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. El caso de Ecuador es diferente. Como ya se mencionó, en un contexto de profunda debilidad política, Guillermo Lasso apeló a una cláusula constitucional que permite que el presidente disponga la disolución del legislativo al tiempo que da un paso al costado y se convoca a elecciones anticipadas. Probablemente quienes redactaron la Carta Magna pensaron en este mecanismo de inspiración parlamentaria para que un presidente que enfrentase un bloqueo en el Congreso pudiese barajar y dar de nuevo con el objetivo de consolidar una mayoría a su favor. El escenario actual es bien diferente y Lasso decidió ni siquiera competir. Su corta gestión será recordada probablemente como una de las más pobres en la historia reciente del país. Si los primeros meses en el gobierno le sirvieron para aumentar su popularidad como resultado de una positiva campaña de vacunación contra el COVID, desde entonces todo tendió a empeorar. En lo económico, nunca logró revertir la situación de bajo crecimiento heredada del gobierno de su antecesor, Lenín Moreno, estando además constreñido por los requisitos surgidos de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional signado por este último. A esto se sumó un aumento desmedido de la violencia derivado de una presencia cada vez más activa de grupos vinculados al narcotráfico. Esta situación, que desde hace tiempo tiene su epicentro en la ciudad de Guayaquil, tuvo impacto directo en la campaña electoral, en la que se registraron diversos atentados, siendo el más terrible el que culminó con la muerte del candidato presidencial Fernando Villavicencio.
Las encuestas muestran como favorita a la candidata de izquierda Luisa González, representante del correísmo. Se trata además de la única candidata mujer. Su victoria podría marcar un parteaguas en la historia reciente del país, haciendo que el movimiento político que estuvo fuera del poder durante los últimos años retorne a la presidencia. El segundo en intención de voto es el líder indígena Yacu Pérez, quien sin embargo no ha logrado consolidar una coalición de apoyo tan fuerte como la que tuvo en las elecciones pasadas. Los porcentajes arrojados por las encuestas muestran que probablemente sea necesaria una segunda vuelta, ya que ninguno de los candidatos alcanzaría la mayoría. Sea quien sea que gane, su encargo en el poder solo durará el tiempo necesario para completar el mandato del actual presidente Lasso, por lo que probablemente pueda tratarse más de un gobierno de transición que de un proyecto político con aspiraciones de largo plazo. Esto resulta preocupante en un país que enfrenta desafíos como nunca tuvo en los últimos años. Para Radio Educación, Juan Cruz Olmeda, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México.